La Real Casa de Correos, situada en la emblemática Puerta del Sol de Madrid, es un testimonio vivo de más de 2 siglos de nuestra historia. Construido bajo el reinado de Carlos III, este edificio neoclásico fue diseñado como sede central del servicio postal. Su fachada combina ladrillo y piedra, y en él destaca una torrecilla con reloj que cada 31 de diciembre marca las tradicionales campanadas de fin de año. A lo largo de su historia, la Real Casa de Correos ha albergado instituciones tan relevantes como el Ministerio de Gobernación o la Dirección General de Seguridad. En 1985, tras un acuerdo con el Ministerio del Interior, se convirtió en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además de su valor arquitectónico, este edificio ha sido escenario de eventos históricos tan significativos como el levantamiento del 2 de mayo de 1808 o la proclamación de la Segunda República en 1931. Hoy en día, la Real Casa de Correos se ha convertido en un símbolo de la identidad de Madrid y un punto de encuentro para todos los españoles. El edificio de la Real Casa de Correos, en plena Puerta del Sol, es uno de los más emblemáticos de la capital madrileña. Desde su construcción a mediados del siglo XVIII ha pasado por diferentes usos siempre ligados a la historia de Madrid. El levantamiento del 2 de mayo de 1808, las revueltas liberales del periodo isabelino o la proclamación de la Segunda República en 1931 tuvieron como escenario este simbólico lugar. Pero el edificio también ha sido sede del Ministerio de Gobernación y albergó durante el régimen de Franco y los primeros años de la transición las dependencias de la Dirección General de Seguridad. Desde hace 4 décadas, entre los muros de la Real Casa de Correos, se encuentra la presidencia de la Comunidad de Madrid. Estamos ante uno de los lugares con más historia de la capital de España. Es el corazón de las campanadas con las que desde 1909 celebramos la llegada de un año nuevo. Un espacio protagonista de muchos episodios de nuestro pasado. Esta es su historia. El edificio de la Real Casa de Correos se remonta a finales del siglo XVIII. Desde que la Villa de Madrid se convirtió en capital del reino con Felipe II, la Puerta del Sol se había ido transformando en un centro bullicioso y agitado, con continuo tráfico de personas, caballerías y carruaje. Una encrucijada de caminos que iba a terminar convirtiéndose en una de las plazas más emblemáticas de España. El viejo Madrid de los Austrias se había quedado pequeño y los aires del nuevo siglo demandaban cambios. El rey Fernando VI proyectó la construcción de la Casa de Correos, pero será Carlos III, un monarca ilustrado y el mejor alcalde de Madrid, el que convirtiera la propuesta de su antecesor en una realidad. El edificio de la Real Casa de Correos fue concebido para cubrir las necesidades del servicio postal.
Durante el reinado de Fernando VI, se encargó al arquitecto Ventura Rodríguez, el más famoso de su tiempo, un proyecto para la Real Casa de Correos, que no llegó a completarse a causa de la muerte del rey. Las fachadas del edificio tienen 4 plantas presididas por una impresionante portada principal y una balconada que va a tener un enorme protagonismo en la historia de España. Todo coronado por el imponente escudo real de Carlos III y por la Torre del Reloj. El carillón será construido ya posteriormente, en el siglo XIX. El aumento del flujo postal, derivado de los aires ilustrados de la época, provocó que en 1792 el arquitecto Juan Pedro Arnal preparase la construcción, en la parte trasera de la Casa de Correos, de una nueva edificación triangular de estilo neoclásico. La Real Casa de Postas, ubicado entre las calles Paz y Pontejos y destinada al recambio y descanso de las caballerías que seguían los caminos de la correspondencia. Durante la Segunda República fue la sede del acuartelamiento de la Guardia de Asalto. El conde de Aranda, capitán general y gobernador del Consejo con Carlos III, ordenó establecer en el interior de los edificios de correos un acuartelamiento, retén, de guardia principal o prevención. Su intención era garantizar la paz en la Puerta del Sol y calles aledañas, pues la zona, popularmente vivero de la corte, se había convertido en escenario de aglomeraciones. Chisperos, majas y manolos buscaban en la plaza los cimes y diretes de Madrid. También se pusieron garitas en las esquinas de la calle Carretas y Correo. Muy probablemente, el motín de Esquilache, la revuelta popular contra la decisión del ministro Esquilache de prohibir capas en marzo de 1766, tuvo que ver con esa decisión. Pero desde entonces, la Puerta del Sol no dejó de ser escenario de multitudes y alborotos. Las tropas francesas empezaron a entrar en España como consecuencia del Tratado de Fontainebleau, firmado entre los representantes de Manuel Godoy y Napoleón. En virtud de este acuerdo se establecía el reparto de Portugal y se permitía el paso a través de la península de soldados franceses. Inicialmente se esperaban unos 25.000 soldados, que sin embargo pronto se acercaron a los 100.000. En la primavera de 1808, cuando se produce el motín de Aranjuez, la presencia militar francesa era ya muy evidente para los españoles. Algunos se preguntaban por qué estaban en suelo español. Otros pensaban que venían a reforzar la autoridad de Carlos IV o del príncipe Fernando. Pero la realidad era ya diferente. Su presencia por las calles de Madrid, custodiando edificios públicos y controlando a la población, era cada día más evidente. Había quienes veían con complacencia aquella corte afrancesada, pero parte del pueblo de Madrid comenzaba a sentirlos como ocupantes. El 2 de mayo de 1808, el levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses se inició precisamente en este lugar. ¡Que nos lo llevan!, gritaron los madrileños al ver salir del Palacio Real a la infanta María Luisa y al joven don Francisco, escoltado por los franceses. Muy cerca de ahí, Daoiz y Velarde se preparaban para armar la defensa del Parque de Monteleón. Los madrileños se echaron a la calle para enfrentarse a los soldados franceses que desde semanas atrás ocupaban la corte. Aquel levantamiento popular terminaría con los fusilamientos del 3 de mayo, frente a la antigua iglesia del Buen Suceso, ubicada en la parte oriental de la Puerta del Sol, demolida durante la desamortización de Mendizábal. La Guerra de la Independencia había comenzado. Para muchos historiadores, nuestra guerra de independencia es el momento en que nace la España que hoy conocemos. En enero de 1835, durante la regencia de María Cristina y en plena guerra carlista,
la Puerta del Sol fue el foco de una sublevación de carácter liberal. Encabezada por el teniente Cayetano Cardero, se alzaron en armas las tropas que guarnecían la Casa de Correos. El 18 de enero de 1835 hay el Regimiento de Voluntarios de Aragón que se subleva haciéndose, digamos, fuerte dentro de la Casa de Correos en defensa de un régimen liberal. Al saberlo, se presenta delante de la Casa de Correos el general Canterac, capitán general de Madrid, y cuando les intima que le depongan las armas, le acribillan a tiros. Hay que decir que la Puerta del Sol en todo este periodo es escenario de muchos levantamientos. Hay un intento de proclamar la Constitución del 12 en 1836, en el mes de agosto, en la Puerta del Sol, y ese intento va a fracasar gracias a una intervención del general Quesada, que entra solo a caballo dentro de la Puerta del Sol, en una escena que nos ha descrito magistralmente Borro en su libro de la Biblia en España, y dando sablazos de plano al grito de «Viva la reina absoluta», disuelve a todos los congregados. A comienzos de los años 40 del siglo XIX, la Real Casa de Correos pasó a albergar la sede de la Capitanía General de Madrid, aunque durante algún tiempo la planta baja mantuvo su antiguo uso de estafeta de correos. Años después, las funciones de servicio postal se trasladaron al Palacio de Comunicaciones en la Plaza de Cibeles. En 1848, durante el reinado de Isabel II, el edificio de la Real Casa de Correos se convirtió en sede del Ministerio de Gobernación. Una vez más, será la Puerta del Sol protagonista de la historia de España, al estar en la Casa de Correos la sede del poder policial de la corona. En ella tuvieron lugar de nuevo revueltas populares como consecuencia de la Vicalvarada de 1854. 2 años después, en 1856, se decidió colocar frente a la puerta central de la Real Casa de Correos un indicador del denominado kilómetro cero, referencia desde la que parten todas las carreteras radiales de España. Ramón Gómez de la Serna, que es uno de los escritores que mejor ha conocido y entendido a Madrid, decía que la Puerta del Sol es como un lago que si sueltas una piedra en el centro, la onda expansiva llega hasta el último rincón de España. Era una greguería, esas bromas brillantes que le gustaban hacer a Ramón. Pero no le falta razón. La Puerta del Sol no ha sido una plaza, como puede ser la Plaza de la Villa, donde está el ayuntamiento estrictamente madrileño. Es una plaza nacional, porque lo que ocurre en la Puerta del Sol se observa desde no solamente Madrid, sino desde el resto de España también. La Puerta del Sol que vemos hoy en día es el resultado de un proyecto de ensanche y embellecimiento realizado en esos años por el ingeniero Lucio del Valle. El objetivo era descongestionar aquel ruidoso espacio urbano y realzar el edificio. Fue entonces cuando se llevó a cabo la demolición de la iglesia del Buen Suceso, la que tenía el reloj que hasta entonces marcaba las horas de los madrileños. Con la remodelación de la plaza, su reloj se instaló en la Casa de Correos, aunque desde el principio fue objeto de las chirigotas de los transeúntes, ya que no marcaba las horas con puntualidad. Las autoridades decidieron desmontarlo y sustituirlo por el reloj de José Rodríguez Losada. Más preciso y exacto en el sonar de las horas. Se inauguró el 19 de noviembre de 1866 y es el que se conserva actualmente. Ayer se ha estrenado el reloj que ha regalado nuestro compatriota el señor Losada, cuyos productos han adquirido en Londres tan grande como merecida reputación. La torrecilla en que está colocado ha sido dirigida por el director de la Escuela de Arquitectura, señor Poirot. Desde entonces, la plaza será el lugar de las celebraciones de la entrada del año. El propio Alfonso XIII, en 1930, se unió de incógnito a los festejos, pero no lo hizo como rey, sino como ciudadano anónimo camuflado entre la multitud. En 1962, Televisión Española retransmitirá por primera vez la salida y entrada del año con las campanadas del reloj de la Puerta del Sol. Es, sin duda, el momento que mayor proyección internacional da a la Real Casa de Correos.
A lo largo de más de un siglo de historia, la Real Casa de Correos ha sido sede del Ministerio de Gobernación, organismo que tenía y tiene bajo su competencia las políticas de orden público. La centralidad de la Casa de Correos permitía controlar con facilidad todo lo que ocurría en la ciudad. La Real Casa de Correos siempre ha tenido un indiscutible protagonismo en la historia de España. Isabel II saludó desde el balcón central del edificio a los madrileños que abarrotaban la plaza con motivo de la victoria de las armas españolas en la batalla de Tetuán el 7 de febrero de 1860. La Puerta del Sol va a ser sede de animadas tertulias literarias como la del Café Pombo y también de acontecimientos dramáticos como el asesinato del jefe de gobierno José Canalejas el 12 de noviembre de 1912. El crimen se había producido mientras el político liberal contemplaba el escaparate de la librería San Martín, a escasos metros de la esquina de la Puerta del Sol con la calle Carretas. La noticia del asesinato se difundió rápidamente a todos los rincones de Madrid. ¿Qué había ocurrido? ¿Quién era el asesino que había pegado el tiro? Poco a poco fueron llegando al edificio de la Puerta del Sol los miembros del gabinete que esperaban, inquietos, noticias de lo ocurrido. La cercanía con el lugar del atentado convertía el Ministerio de Gobernación en el lugar más indicado para llevar el cuerpo ya sin vida del presidente y tomar las decisiones oportunas ante la gravedad del suceso. Uno de los salones situados en la primera planta se convirtió en un velatorio improvisado que desde entonces recibe el nombre de Salón Canalejas. Allí, sobre una mesa de mármol que todavía se conserva, los ministros pudieron contemplar el cadáver mientras esperaban la llegada del rey. Cuando el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República en España, la Puerta del Sol fue el escenario de celebraciones y festejos. Hasta aquí llegaron los coches del autoproclamado Gobierno Provisional de la República, recibidos entre vítores por la multitud. Todos ellos se dirigieron hasta el Ministerio de Gobernación y desde el balcón principal de este edificio proclamaron el comienzo del nuevo régimen. En ese momento se hizo ondear la bandera tricolor. A escasos metros de aquí, en el cercano Palacio Real, Alfonso XIII se preparaba para el exilio. La República era ya una realidad en España. Cuando se produce un cambio de régimen, los protagonistas de ese cambio se van no a la sede de la presidencia del gobierno, no se van a hacerlo al Palacio Real, que era el máximo exponente del poder de la corona, que se sustituía por el poder de la República. No, ellos eligen la Puerta del Sol, que era entonces Ministerio de Gobernación. Y lo eligen porque saben ese efecto simbólico y porque saben que desde ese balcón, y estamos hablando de abril de 31, les iban a ver no solamente los madrileños que estuviesen en la plaza, sino que les iba a ver toda España. Y por eso eligieron ese edificio. Desde que se proclamó la Segunda República en España, la sede del Ministerio de Gobernación fue el escenario de reuniones, entrevistas y negociaciones en las que Miguel Maura, titular de la cartera de Gobernación, tuvo que enfrentarse a los tempranos disturbios que amenazaban la paz social. La progresiva radicalización política y la incapacidad del gobierno para hacer frente a los altercados hicieron que José Ortega y Gasset
que tanto había ayudado a traer la República a España, escribiese: La República es una cosa y el radicalismo es otra. Con la llegada del centro derecha al poder y la formación del gobierno Lerroux en coalición con la CEDA, el 6 de octubre de 1934, se produjo un intento de asalto al Ministerio de Gobernación precedido de un intenso tiroteo. Podemos leer en el diario Ahora del 17 de octubre de 1934. A las 8:30 de la noche, y cuando mayor era el tránsito en la Puerta del Sol, desde uno de los balcones de una casa de la calle de Carretas, sonó un disparo y se produjo un vivísimo tiroteo dirigido contra el Ministerio de la Gobernación. Simultáneamente irrumpieron pequeños grupos de revoltosos que hicieron numerosos disparos. En ese mismo momento, el presidente del gobierno del Partido Radical, Alejandro Lerroux, se dirigía a la Casa de Correos para proclamar el estado de guerra, como consecuencia de la revolución minera de Asturias y la proclamación del Estado catalán en Barcelona. En Madrid, durante esas trágicas jornadas, hubo que hacer frente a las milicias socialistas que trataron de asaltar los centros oficiales en su intento de hacerse con el poder por la fuerza. En julio de 1936, la Casa de Postas era la sede de un cuartel de la Guardia de Asalto, el conocido como Cuartel de Pontejos. La Guardia de Asalto es la policía que crea la República en 1932, especializada en el mantenimiento del orden público y que además, al ser creada por la propia República, se siente un cuerpo mucho más propio, más de confianza que la Guardia Civil heredada de la monarquía. En la tarde del 12 de julio de 1936, se fueron congregando en el cuartel de la calle Pontejos numerosos efectivos de la Guardia de Asalto. Junto a ellos se encontraban destacados miembros del Partido Socialista. Poco antes había sido asesinado a tiros el teniente José Castillo en la calle Augusto Figueroa. El capitán Fernando Condés, instructor de la motorizada, y otros miembros del Partido Socialista, escoltas de Indalecio Prieto, parecían dispuestos a vengar aquella muerte con algún dirigente de derechas. En el cuartel de Pontejos se prepararon las acciones a llevar a cabo inmediatamente. Aquella tarde-noche, la Puerta del Sol iba a convertirse en protagonista de un drama histórico. La tragedia estaba a punto de sacudir aún más la delicada situación política y social que ya se respiraba en la Segunda República. Los acontecimientos que se producirían aquella noche en Madrid serían la antesala del inicio de la Guerra Civil. El 12 de julio de 1936, el teniente Castillo, destinado en el cuartel de asalto de Pontejos, es asesinado. Ello hace que en esa madrugada empiecen a salir de Pontejos una serie de camionetas que están destinadas a detener a sospechosos de derechas. Pero hay una camioneta distinta. La camioneta número 17 lleva a su frente en un guardia de asaltos en al capitán Condés, que es el jefe de la motorizada, la escolta de Prieto. La camioneta atravesó el centro de Madrid hacia la calle Velázquez. En esa camioneta van algunos guardias de asalto, pero van sobre todo militantes socialistas pertenecientes a la motorizada, y esa camioneta se dirige a la casa del diputado monárquico José Calvo Sotelo, el jefe de la oposición monárquica, y bajo el pretexto de llevárselo detenido a la Dirección General de Seguridad, y asesinan en el interior de la camioneta cuando están en la confluencia de las calles Velázquez y Ayala, y luego echarán el cuerpo en el cementerio del Este. En esa camioneta van unas 20 personas, que a lo mejor la mitad son asaltos y la mitad socialistas, pertenecientes en su mayor parte a la motorizada, que es la escolta de Prieto. Otra camioneta salió del cuartel de Pontejos al mismo tiempo que la anterior. Iban a buscar al diputado conservador José María Gil Robles, jefe de la CEDA. Se libró de la muerte por no encontrarse en su domicilio. El asesinato de Calvo Sotelo tuvo una importancia fundamental para la historia de España.
Para el gobierno, el asesinato de Calvo Sotelo es un fuerte golpe a su credibilidad porque son fuerzas de asalto salidas del cuartel de Pontejos y el que está al lado del Ministerio de Gobernación las que han ido en una camioneta a detenerle. Luego es verdad que quien mandaba la expedición era un socialista, que el le pegó el tiro era un socialista. Este crimen fue el detonante para que algunos generales, que dudaban si unirse o no al golpe militar que se estaba preparando, decidieran sumarse al mismo. Comenzada la guerra civil, parte de las dependencias del edificio de gobernación se convirtieron en checa legal. Desde este lugar se coordinaron las operaciones de limpieza de retaguardia de los centenares de checas que funcionaron en Madrid, de partidos de izquierdas y sindicatos durante los 1000 días que duró la guerra. En estos años, el deterioro del orden público y la falta de respeto a los derechos fundamentales resultó habitual. Las checas eran cárceles privadas de los partidos y grupos de milicias incontroladas que surgieron en la España republicana a partir de 1936. Durante la Guerra Civil, 1936-1939, desde el Ministerio de Gobernación, en el edificio de la Real Casa de Correos, y a través de su checa oficial, primero llamada de Bellas Artes y después de Fomento, se coordinó la actividad de los más de 300 centros de detención para legales y clandestinos que actuaron en Madrid. En septiembre de 1939, tras el final de la Guerra Civil, la Real Casa de Correos fue una de las principales sedes de la Policía Española. En este edificio estuvieron las oficinas de la Dirección General de Seguridad, base madrileña de la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y los enemigos políticos del régimen franquista. En las salas del primer piso del edificio de la Casa de Correos se establecieron las dependencias de la Brigada de Investigación Criminal, la Brigada Político-Social, la habilitación de la Policía, Cuerpo General y Policía Armada, además de otros cuerpos de seguridad del régimen de Franco. Los detenidos vinculados a los grupos de izquierdas clandestinos e ilegales enfrentados al gobierno de Franco eran llevados a la comisaría de Pontejos. Había también presos comunes con delitos graves. Estas actuaciones entraban dentro de las competencias de la Brigada Criminal y la Brigada Social. Los detenidos que iban a ser interrogados por las brigadas permanecían en los calabozos de la DGS hasta prestar declaración. Los arrestados entraban por la puerta de Pontejos, que era para coches, y daba a uno de los patios. Al llegar, se les hacían el registro y las fotos. El protocolo exigía además una revisión médica. Los calabozos estaban situados en los sótanos del edificio. Daban a la Puerta del Sol y a la calle del Correo y estaban ventilados por una gatera situada en el techo de la celda que comunicaba con la calle, aunque cerrada mediante una reja sin cristal. La normativa establecía que, salvo estados de excepción, los detenidos en la Dirección General de Seguridad pasaban a los 3 días a disposición judicial y podían ser distribuidos a centros penitenciarios. Pero la Dirección General de Seguridad no siempre tuvo que ver con el régimen de Franco. Se había creado en el siglo XIX. Existió como órgano dependiente del Ministerio de la Gobernación desde la aprobación del Real Decreto de 24 de marzo de 1858. A raíz del Real Decreto de 27 de octubre de 1886, la Dirección General de Seguridad se convirtió en responsable de la organización y servicios propios de la Policía Gubernativa. El Real Decreto de 27 de noviembre de 1912, dado durante el reinado de Alfonso XIII, establecía que la acción de la Dirección General de Seguridad debía desarrollarse desde 2 secciones distintas, seguridad y vigilancia. De este modo, se podrían cumplir las misiones de información, prevención y persecución de los delitos, además de los servicios propios de la policía. Terminada la Guerra Civil, fue trasladada al edificio de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, y por el decreto de 23 de septiembre de 1939, la Dirección General de Seguridad se reorganizó con los siguientes servicios centrales: Comisaría General de Fronteras, de Información, de Orden Público y de Identificación. De ella también dependía la Inspección General de las Fuerzas de Policía Armada y de Tráfico. La Dirección General de Seguridad funcionó hasta la aparición en 1979 de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Durante el régimen del general Franco, la Dirección General de Seguridad actuó como órgano dedicado a la persecución de delitos políticos y terrorismo, aunque su ámbito de competencias era más amplio. En esta etapa, muchos detenidos denunciaron haber sufrido torturas y malos tratos. La mayor parte de los arrestados trasladados a la Dirección General de Seguridad en los años 40 y primeros 50 procedía de la acción guerrillera que operaba contra el régimen de Franco desde el final de la Guerra Civil, el maquis, nombre por el que se conoce a las guerrillas comunistas y anarquista. Por la DGS también pasaron exiliados del Frente Popular detenidos en Francia por el régimen de Vichy y las fuerzas de ocupación alemanas, incluso monárquicos juanistas por hacer propaganda para el regreso de don Juan de Borbón al trono de España y jóvenes izquierdistas que simpatizaban con el Partido Comunista que operaba desde el exilio. En la época de Franco, cuando está la Dirección General de Seguridad, dentro de las dependencias de Correos, se detiene a todos los que son opositores al régimen. De hecho, entre los que estuvo aquí detenido, pues estuvo mi padre por repartir propaganda monárquica, que como dato curioso diré que estuvo detenido en compañía de Gonzalo Fernández de la Mora, que luego fue ministro de Franco. Fue en 1956. Mi padre era entonces profesor en la Universidad Complutense de Derecho Civil, la Cátedra de García Valdecasas, y un grupo de profesores y de alumnos intentaron organizar una representación estudiantil alternativa al SEU, que era el sindicato de estudiantes obligatorio y sindicato único que estaba establecido así por el Ministerio de Educación. A raíz de eso hicieron un manifiesto donde se juntaron personas de muy distinta ideología. Había monárquicos liberales, como era el caso de mi padre, pero estaba Ramón Tamames, que por entonces era comunista, Enrique Mújica, que también era comunista, Dionisio Ridruejo, que venía del falangismo, pero que ya había saltado a la socialdemocracia, Pradera, que luego se convirtió en un personaje importantísimo en la historia del país, Gabriel Elorriaga, y estando en casa de mi padre, preparando los actos que iban a hacer para divulgar ese manifiesto en favor de una mayor libertad en la universidad, fueron detenidos todos. La detención supuso que los trasladaron a la Puerta del Sol, donde estuvieron muy poco tiempo. Yo creo que no debió de ser más de 48 o 72 horas, porque inmediatamente después los mandaron a Carabanchel, a la cárcel de Carabanchel, donde ya estuvieron detenidos durante varios meses. Y además sin tener ningún tipo de imputación judicial. Ya en las décadas siguientes, los años 60 y 70, la mayor parte de las detenciones eran de miembros de tres grupos terroristas: ETA, Grapo y FRAP. La Brigada Social, Policía Armada y la Guardia Civil fueron los responsables de la lucha contra estas bandas terroristas armadas. En la lucha política, detenidos como Santiago Carrillo, Nicolás Redondo o Marcelino Camacho, conocidos activistas comunistas y socialistas, nos han dejado numerosos testimonios de su paso por los calabozos de la DGS. Junto a algunos militantes del Partido Socialista Español, Partido Comunista Español, Comisiones Obreras y la Confederación Nacional de Trabajadores. Había fracasado el proyecto de Mújica. Es cierto que habíamos fracasado todos, y estábamos en un paréntesis que no funcionaba ya nada de lo que pretendíamos. Se había prohibido el Congreso, y yo dije, lo que hay que hacer es un manifiesto pidiendo las libertades y una España democrática. Hicimos el manifiesto, se estudió después en el Club Tiempo Nuevo, con Dionisio Ridruejo, Sánchez Mazas, todo aquel personal. Luego apareció Alberto Ruiz Gallardón, su padre, José María, etcétera, etcétera, y aquello tomó un cuerpo de un proyecto nacional, hasta el punto de que se suspendió por primera vez el fuero de los españoles y nos metieron a todos en los calabozos. Pero nos tuvieron 9 días y luego nos llevaron a la cárcel con un arresto gubernativo. El 13 de septiembre de 1974 se produjo el estallido de una bomba en la cafetería Rolando, el atentado de la calle Correo. En este lugar solían desayunar muchos policías,
pues se encontraba a escasos metros de la Dirección General de Seguridad. ETA Quinta Asamblea puso los explosivos. Hubo 13 muertos y medio centenar de heridos. Entre los primeros se encontraba el inspector del Cuerpo General de Policía, Félix Ayuso Pinel. Durante la transición, la DGS se mantuvo como establecimiento policial hasta la cesión del edificio a la Comunidad de Madrid en 1983. El 20 de diciembre de 1979, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el decreto ley que prorrogaba la ley antiterrorista. Este decreto se aplicó por primera vez a un grupo de jóvenes ultraderechistas el 26 de enero de 1979 que asaltaron la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Que en aquellos momentos estábamos viviendo la transición del plomo, una época muy dura en España, en la cual se estaba asesinando día sí y otro también a militares, policías, guardias civiles, patriotas y tal, ¿no? Entonces, nosotros nos tocó la época de la universidad. Ese día es cuando ocurrió el famoso enfrentamiento que hubo en Derecho, en la cual, curiosamente, solo fuimos detenidos nosotros, digamos, la parte de anticomunistas, ¿no? Antimarxistas. De ellos no se fueron detenidos ninguno. Yo recuerdo que me detuvieron, fueron a mi casa. Yo sabía que me iban a ir a mi casa porque estaban entrando en la policía en todos los domicilios, y me fui a dormir a casa de mi abuela, ¿no? Entraron en mi casa, en mi cuarto, en mi habitación, solo registraron la habitación mía. Entonces, pues yo me acuerdo, pues tenía un montón de insignia de Falange. A estos estudiantes ultraderechistas se les aplicó por primera vez en España la recién promulgada Ley Antiterrorista. Gobernador civil, si no me equivoco, era Juan José Rosón, y yo creo que el ministro del Interior era Martín Villa. A mí, efectivamente, nos aplicaron la ley antiterrorista. Yo no sé si fue la primera vez, porque yo, en otro enfrentamiento que hubo en Derecho, precisamente porque nos negamos a que se hiciera un baile verbena en Paracuellos del Jarama, como un año antes, yo fui detenido por una situación similar, y también se me aplicó la ley antiterrorista, pero curiosamente con efecto retroactivo. Permanecieron incomunicados 10 días en los calabozos de la DGS. Durante la transición siguieron pasando detenidos por la DGS, principalmente terroristas de ETA, Grapo, FRAP y miembros de la extrema derecha. Durante 8 años, hasta 1983, se mantuvieron las dependencias policiales en el edificio de la Casa de Correos. Tras la llegada de la democracia, con la aprobación de la Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías, la Comunidad Autónoma de Madrid llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior, antigua Gobernación, para realizar un intercambio de edificios. Entre ellos se incluía la Real Casa de Correos, ahora transferida a la región madrileña. Bueno, digo que se hizo en varias fases. La primera fue en diciembre del 84. Llevábamos un año del gobierno de Felipe González, y todos los que intervinimos en el acto en representación de los distintos organismos habíamos coincidido en el Ayuntamiento de Madrid, en la alcaldía de don Enrique Tierno, del viejo profesor. Yo había sido teniente de alcalde, Joaquín Leguina había sido concejal de Hacienda, porque la Comunidad de Madrid era un poco, decíamos, la cenicienta de las comunidades. Había sido la última, y por otra parte se prestaba casi incluso a bromas de que Madrid fuera una comunidad autónoma. El propósito era doble o triple. El primero era hacer una reforma de los lugares que ocupaban todos estos organismos, que yo creo que era conveniente y que efectivamente así se acreditó y resultó acertada. Este organismo nosotros le llamábamos la Dirección General de Seguridad o la DGS, entonces dependía, claro, del Ministerio del Interior, y entonces de una forma, digamos, firme, también sensata,
decidimos cambiar su destino. El hecho de que la comunidad autónoma estuviese en la Puerta del Sol resultaba muy representativo para Madrid. Un triunfo de la democracia y de la voluntad de colaboración entre administraciones públicas. Pero en cualquier caso había buena relación entre las administraciones y un deseo de cooperar y de trabajar de una forma así coordinada. Quizás eso sería también, no me gusta decirlo de esa manera, pero sería un poco ejemplo para los tiempos presentes, ¿sí? Era una muestra del espíritu de concordia, colaboración y consenso de la transición. Pero la firma es de común acuerdo, claro, en diciembre del 84, la primera. Y luego hay algún añadido. Entonces, primero, darle una prestancia y una sede muy significativa para la comunidad por el lugar y por el edificio. También liquidar una etapa del edificio que no nos gustaba y queríamos hacerlo, como digo, de una forma clara y firme, también sensata. Un edificio recuperado para el pueblo de la Comunidad de Madrid. El 12 de marzo de 1985 se hizo oficial el traspaso desde el Ministerio de Interior a la Comunidad de Madrid de la Real Casa de Correos. El objetivo era convertir el edificio en la sede de la Presidencia Regional. El presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid era el socialista Joaquín Leguina y del Gobierno de España, Felipe González. Yo fui presidente de la Comunidad de Madrid desde 1983, desde la inauguración, hasta 1995. Bueno, la mayor parte de los madrileños ponían la oreja a ver qué iba a salir, porque no tenían ni idea. Y añado, y yo tampoco. Yo no estuve ahí desde el principio. El primer edificio que yo ocupé, mi despacho, era en la calle Miguel Ángel, donde está ahora la delegación del gobierno. Eso había sido la embajada de Japón en España. Eso pasó a ser el edificio de la presidencia de la comunidad, hasta que una buena mañana me llama un amigo al que tengo muchísimo afecto, se lo he tenido siempre y supongo que es mutuo, que se llama José Barrionuevo, que era entonces el ministro del Interior. Y por lo tanto, uno de los edificios que pertenecían al Ministerio del Interior era la Casa de Correos. La Comunidad de Madrid nunca se lo agradecerá lo suficiente a José Barrionuevo. El 27 de junio de 1985 comenzaron las primeras obras de remodelación del edificio, proyectadas por el arquitecto Ramón Valls Navascués. Ese mismo día, el gabinete del Ejecutivo Regional celebró su primer Consejo de Gobierno en el Salón Canalejas. Como consecuencia de estas obras en el edificio, apenas quedan restos significativos de la estructura interior original de la Real Casa de Correos. Salvo el Salón Canalejas, la torre con su reloj, las bóvedas y alguna parte estructural, todo es ahora diferente. Aunque se conserva también parte del antiguo mobiliario y algunas chimeneas de alabastro. El traslado definitivo de la presidencia de la Comunidad de Madrid tuvo lugar el 19 de diciembre de 1985. Ese día se izó la bandera de la Comunidad de Madrid en el balcón principal. En realidad, el edificio sobre todo fue resignificado por el presidente Leguina en conversaciones con Tierno Galván y después con Juan Barranco, los dos como alcaldes, y con José Barrionuevo, porque cedieron distintos edificios, permutaron los edificios para que este se resignificara y fuera la sede de todos los madrileños. El sentimiento regional en realidad nunca lo hemos tenido, tampoco lo hemos fomentado, pero sí que desde que fuimos Diputación Provincial hasta hoy, lo que tenemos es, yo creo, la conciencia de qué tipo de sociedad nos hemos dado en estos 40 años. Cuando nos constituimos como comunidad autónoma, de hecho,
no nos querían como una más, como una provincia más dentro de Castilla-La Mancha, ni de Castilla y León. En 1992, el interior del edificio fue objeto de otra obra de remodelación. El proyecto se encargó de nuevo a Ramón Valls e Ignacio Prieto, en colaboración con José Ramón Olaso y Rafael del Peral. Pero los trabajos de renovación del edificio más importantes tuvieron lugar entre enero de 1996 y febrero de 1998, cuando Alberto Ruiz Gallardón tomó posesión del cargo como presidente de la Comunidad de Madrid. Ese edificio lo arregla Alberto Ruiz Gallardón. Me acuerdo que después del triunfo de él en las elecciones, yo todavía estaba sentado allí en Sol y me vino a ver para charlar y me dice, quiero que me digas por lo menos dos cosas. ¿Qué es lo que harías tú lo primero? Y dos, dime si quieres que te eche una mano en algo. Digo, no, mira, Alberto, echar una mano no, porque yo me voy a volver al Instituto de Estadística, que volví, y enseguida me llamaron para ser diputado otra vez, por eso soy diputado nacional. Pero sí te doy una recomendación. Arregla este edificio lo primero, aunque te tengas que instalar de momento en otro sitio. Y así lo hizo. Cuando ganamos las elecciones en 1995 e hicimos el relevo, Joaquín Leguina me dio 3 consejos. Y uno de los 3 fue abordar la rehabilitación de la Real Casa de Correos. Me dijo además por qué había que hacerlo, por qué la sede de la Comunidad de Madrid no podía seguir en un edificio que literalmente se caía, por esto que lo que se había hecho desde que fue Dirección General de Seguridad era prácticamente obras de consolidación. Y me dijo además que lo tenía que hacer rápidamente, porque, me acuerdo de sus palabras, dice, si no lo haces nada más tomar posesión, te pasará lo mismo que me ha pasado a mí, y es que se abrirá un debate público sobre invertir dinero en la rehabilitación de sedes gubernativas, y ese debate te perjudicará. Y a lo mejor pues te ocurre lo mismo que me ha pasado a mí, que al final tuve que renunciar a hacerlo. Y le hice caso. Le hice caso y nada más llegar, lo primero que hice fue ordenar que nos hiciesen los técnicos de la comunidad, los arquitectos de la comunidad, un proyecto integral de rehabilitación integral del edificio y lo abordamos en cuanto pudimos resolver toda la tramitación administrativa. Solo las fachadas quedaban ya de la original estructura del siglo XVIII. Y por eso Joaquín tomó una decisión muy inteligente, que es decir, vámonos al sitio más visible de Madrid. Más visible incluso de lo que era entonces la sede del Ayuntamiento, porque Madrid, hasta que trasladamos la sede del Ayuntamiento al Palacio de Cibeles, su sede la tenía en la Plaza de la Villa, en un edificio precioso, histórico, pero que nunca fue el eje ni el centro de la ciudad. El 19 de febrero de 1998 se celebró la ceremonia de reapertura del edificio de la Real Casa de Correos. Al acto acudieron los reyes Juan Carlos I y Sofía, acompañados del entonces presidente autonómico Alberto Ruiz Gallardón. La Puerta del Sol, presidida por el histórico edificio de la Real Casa de Correos, ha sido y sigue siendo protagonista de la vida de los madrileños. Esta plaza y este edificio significan la unión, el encuentro. Es una plaza mayor, una segunda plaza mayor, donde celebramos, donde reivindicamos, donde nos encontramos, y es exactamente lo que eso significa, el encuentro. Sin colores políticos, abierta a Europa y al mundo. Las cosas importantes que preocupan y alegran a los españoles se conmemoran en este lugar, un espacio para la solidaridad. Recordaré siempre como cada vez que había un atentado terrorista en España, nos reuníamos, convocados por Gesto por la Paz, todos los representantes de todos los partidos políticos democráticos, sin excepción,
para en silencio manifestar nuestra determinación de vencer a ETA y ganar la batalla contra el terrorismo. Yo fui presidenta desde noviembre del 2003 hasta octubre del 2012. Pusimos una placa del atentado del 11M para todos aquellos que supieron cumplir con su deber, no solamente los taxistas, las enfermeras, los médicos, con todo aquel atentado que fue verdaderamente terrorífico. La Casa de Correos es el lugar de encuentro para celebrar las victorias, los triunfos, las alegrías de los madrileños que nos unen en el deporte, la música, la solidaridad y el compromiso. Estuve aquí 9 años y bueno, tengo muchísimos recuerdos. Quizá uno de los más impactantes para mí fue recibir aquí a quien entonces era el príncipe de Gales, Carlos III, hoy rey de Inglaterra, y luego pues aquí también tuve el honor de organizar un almuerzo para todos los políticos de todos los partidos de la Comunidad de Madrid, cuando se hizo público el noviazgo del entonces príncipe Felipe con doña Leticia. Tuvimos un almuerzo ahí en el patio de cristales. Pues una de las cosas más impresionantes que ocurrió en los años que estaba yo aquí es que un chico joven de Pinto y un excelente deportista, Alberto Contador, ganó la Vuelta, el Giro y el Tour, y además varias veces cada uno. Y aquí le dimos unos homenajes muy impresionantes, la verdad. Sí hay una celebración importante porque uno de nuestros equipos ha ganado una Champions o una Liga. Sabemos que estamos aquí todos. En realidad yo creo que la visita de Su Majestad el Rey Felipe VI, una vez que vino a descubrir un busto que hay aquí, dedicado a él, y después grandes celebraciones, cuando nuestros equipos de primera o de segunda o han ascendido de categoría, han ganado ligas, el Real Madrid especialmente, el Atlético, el Leganés. Sobre todo, sabes que cuando estamos vivos nos unimos para protestar o para celebrar. Pues miras a la Puerta del Sol, miras a este edificio y aquí se están produciendo, aquí pasan las cosas. Han transcurrido más de 4 décadas desde que este edificio pasó a albergar la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un lugar que comenzó como Real Casa de Correos y que en sus casi 3 siglos de historia, desde su construcción en 1776, ha vivido en primera persona los momentos más importantes de nuestro pasado. Hoy lo identificamos con un presente que se proyecta hacia el futuro, la casa de todos los madrileños, el edificio que representa la mejor imagen de democracia, todo un símbolo de lo que es Madrid.